Bueno, buenas tardes para todos los que me están escuchando desde México, buenas noches desde acá, desde Argentina, donde le estoy hablando, específicamente desde la provincia de Córdoba, para en primer lugar agradecerles la invitación a todos los que hacen Campus Party de edición digital, que nos hemos sabido adaptar con estas condiciones, ¿no? que nos impone esta nueva situación. En esta oportunidad me quiero presentar, primero soy Juan Cruz Fanín, de la provincia de Córdoba, Argentina, específicamente de Justiniano Pozzi, ahora les voy a contar. Y un poco lo que les vengo a contar hoy en esta breve ponencia es sobre el impacto positivo, ¿no? que tiene el coronavirus. Sabemos que todas las acciones y todo lo que sucede tiene impacto, y ese impacto, obviamente, esos efectos pueden ser positivos o pueden ser negativos, según cómo midamos esos efectos que causen. Pero bueno, un poco los negativos ya son los que conocemos, los que vemos siempre, pero por ahí los positivos son los que nos cuesta conocer o los que nos cuesta reconocer, ¿no? Entonces, por ahí está bueno y se me ocurrió un poco dedicar estos minutos a pensar un poco también, a ver qué es lo positivo de esto. En todo lo malo siempre hay algo positivo, y ¿qué es lo positivo? ¿Qué es lo que le podemos encontrar como bueno, ¿no? Y en esto, estos son medios argentinos, ¿no? Donde debajo están los links, donde justamente se preguntan, y específicamente en esta mesa sobre ambiente, sobre si el impacto ambiental del coronavirus, si hay efectos positivos, y los medios de información alrededor del mundo de alguna forma lo han demostrado. Y acá tenemos, por ejemplo, esto que ha pasado en Venecia sobre los canales que han quedado, con agua cristalina y peces. Esto es otro medio argentino, que he tratado de elegir, y que por ahí son las noticias que más nos llegan a todos. Pero en realidad mi idea hoy es contarles, acá tenemos otra noticia, yéndome un poco a México, donde animales han tomado las calles, porque cuando nos tuvimos que encerrar todos, ellos aprovecharon y salieron, y la naturaleza, ¿no? Ha vuelto a empezar a recuperar un poco el lugar que de alguna forma le habíamos quitado. Estos impactos por ahí son los que vemos en las noticias, los que conocemos, pero mi idea hoy es hablarles un poco del impacto positivo que no se ve. Ese impacto que en realidad, si lo buscamos en las noticias, no está tan claro o no se habla, pero que es el que por ahí nos podemos encontrar, digamos, en el día a día y en los quehaceres diarios, ¿no? Entonces, esta imagen, esto de que no se ve, en realidad es el que no se ve o el que no se visibiliza por los medios de comunicación, como esto que les contábamos recién del agua cristalina, o tantos impactos como vemos lo de la capa de ozono, y todo lo que ha generado como positivo dentro, ¿no? del coronavirus. Y en esto, como les contaba antes, yo soy en realidad abogado, y es lo que principalmente hago, además de trabajar en el gobierno local. Y acá, yéndome un poco a México, les elegí una foto alusiva al país, hablar, ¿no? de situaciones de la justicia, pero en realidad lo que les quiero contar son hechos concretos. Los abogados, y me gustaría si hay alguno escuchándonos en comentarios que me cuenten, a los abogados por ahí nos gusta ver los casos, ¿no? Y les quiero contar de casos justamente de mi país. Yo acá, para que ustedes vean, este es Argentina, y la que está en rojo es mi provincia, específicamente la provincia de Córdoba, bien en el centro del país. Ahí ven a la derecha la división política que tiene la provincia de Córdoba. Y esto que van a ver en este mapita, en realidad es la división por competencias, ¿no? Para quien no es abogado y no está escuchando, estos colores que tiene esta división, según donde sucede un hecho, es el tribunal al cual le toca ir, ¿no? Yo en realidad estoy en la zona 3, hoy desde acá les estoy hablando, pero supónganse que una pareja se divorcia y el último domicilio era en la zona 1, en la roja que ustedes ven. Yo me debería mover hasta la zona 1 para poder trabajar y, por ejemplo, llevar adelante ese divorcio, ¿no? Si fuera un caso como ese.
Entonces acá les quiero contar de casos de cómo sucedían antes del coronavirus, ¿no? Casos simples en mi profesión, en lo que yo conozco y que seguramente por ahí cuando adelantemos un poquito más lo que les voy a contar ahora, nos pueden contar sobre otra profesión si también han visto estos impactos positivos, ¿no? Yo acá les traje algunos ejemplos concretos, como por ejemplo una medida cautelar, ¿sí? Una medida cautelar, un embargo, que un embargo lo que significa es justamente esto, ¿no? Es proteger un bien cuando inicia un proceso judicial. Apenas inicia, uno protege un bien del que va a demandar para que, en el caso de que esa sentencia sea favorable al actor, a quien inició, bueno, finalmente tenga algo de donde poder valerse para ser efectivo, ¿no? Eso implicaba, por lo menos, esto es antes, fíjense el dibujito del coronavirus, antes del coronavirus, implicaba, como tienen el dibujo del auto a la derecha, 2 viajes como mínimo. Yo como mínimo tenía que hacer 2 viajes hasta cualquiera de esos puntos que les mostré antes, que ahí volvemos. Hasta cualquiera de esos 2 puntos tenía que hacer por lo menos 2 viajes. Llevar el papel y después a los 15 días, a los 20 días, ir otra vez y retirar ese documento, ¿no? Otro ejemplo, en vez del embargo, es presentar un escrito papel cualquiera, ¿sí? Todos los escritos eran 100% papel, entonces teníamos que ir y llevar ese escrito papel y volver. Pedir una copia certificada, teníamos, por ejemplo, 2 viajes mínimo, una copia certificada, simple. Ir a hacer un escrito pidiendo que se certifique una copia y después ir con otro viaje y retirar la copia. Notificar a un demandado, ¿sí? O, y este tal vez va a ser el caso más gracioso, oficiar, que sería como comunicar, hacer una comunicación a otro tribunal en ese mismo edificio, ¿no? Otro tribunal que esté en el mismo edificio, no en otro punto de la provincia como les mostré antes, sino en el mismo edificio donde yo iba a presentar ese escrito. Y ahí les puse a la derecha, si hay un error en ese papel, los viajes se multiplicaban. Con el COVID todo cambió, ¿no? Antes de pasar a esto, les quería, ya vamos a volver, pero digo, como una primera aproximación, una primera conclusión, en nuestros países de Latinoamérica, somos genios en pensar en burocracias para impedir los avances, ¿no? Yo sé que muchos de los participantes de Campus Party son personas que están en programación y que se dedican a la ingeniería y que traen soluciones a estos problemas. Yo soy abogado y de tecnología y de soluciones tecnológicas no entiendo mucho, pero sí de la vida diaria y de estos problemas que tenemos. A nosotros nos decían que la firma era insustituible, ¿no? La firma de un abogado, la firma de un juez era insustituible. Necesitábamos el papel y la lapicera. Y hoy, con el coronavirus, evidentemente quieren evitar mayor circulación de personas y las jueces y los abogados estamos firmando de forma digital a través de una computadora poniendo una clave. Es decir que a mí, yo esto lo pongo como ejemplo porque algo que parecía imposible, ¿no? Que pensamos que no se podía cambiar, que era un mandato, algo que salido de algún libro sagrado. Bueno, el coronavirus hizo que se cambie y se hagan mucho más eficiente un montón de procesos gracias a la tecnología. Y en esto les quería volver con este antes y después que les contaba, esta medida cautelar, que antes solamente yo tenía que hacer 2 viajes como mínimo, porque si esto tiene un error, tenía que volver a hacer otro viaje y volver a pedir ese mismo oficio, bueno, ese autito que tienen abajo en verde, en realidad va y viene, porque cada error hay que volver a ir. Hoy el embargo se pide de forma digital, a través de una computadora. Esto, presentar un escrito papel, hoy se presenta todo digital. Pedir una fotocopia certificada, hoy se pide de forma online, solamente se viaja para retirarla. Notificar a un demandado, que había que hacerlo vía papel siempre, hoy en muchísimos casos se puede hacer vía online, hay casos que no, obviamente. El primer decreto, bueno, esas cuestiones no se pueden, pero no me quiero poner muy técnico. Y en esto les cuento que el nivel de burocracia, ¿no?, que nosotros teníamos implicaba que tengamos hasta 4 viajes para retirar un oficio, ¿no? Ir y volver, este papel que teníamos que llevar
una vez y volver. Entonces, no solo el tiempo que demanda, sino el impacto negativo que esto tenía en el ambiente. Y el por qué no se cambiaba si sabíamos que estaba mal. Bueno, porque, por esto que les contaba, ¿no? Porque necesitábamos sí o sí la firma, porque siempre se hizo así, porque el sistema informático era muy caro y no se podía afrontar por nuestro Estado, y porque tal vez nadie se le había ocurrido pensar que podíamos buscarle una solución, ¿no? Porque además también hay una desconfianza frente al desconocimiento, ¿no? Y porque todos esos cambios que hay que hacer los cambios generan resistencia. En términos ambientales, ¿sí? Yo les cuento este oficio, ¿no? Este mismo papel. Un oficio es, supónganse, un papel que tiene que ir a una empresa para saber si alguien trabaja ahí, ¿no? Entonces, este oficio significaba, como mínimo, antes del coronavirus, en un caso muy cercano, ¿no? El caso que yo hago, que les cuento, yo hago todos los días, a mi tribunal más cercano, como mínimo, un oficio implicaba 39,9 kilos de dióxido de carbono emitido a la atmósfera, y este es un cálculo de huella de carbono que yo hice de lo que implica ir y volver a este tribunal con una sola corrección en promedio, ¿no? Porque seguramente si le faltaba una coma o si le faltaba un punto, había que volverse a su localidad, corregirlo, volver a la semana siguiente a llevar ese papel. Hoy ese oficio es digital, uno lo puede enviar, ¿sí?, de forma electrónica, y solamente viajamos a retirarlo en papel cuando es necesario, porque muchas instituciones lo hacen y lo están aceptando de forma electrónica. Si fuera ese caso, fíjense cómo de 39,9 kilos de dióxido de carbono pasamos a 13 kilos de dióxido de carbono en términos de huella por transporte y 50 gramos, que es lo que aproximadamente, ¿no? Son cálculos estimativos, que es la huella de un correo electrónico, ¿no? Se calcula. Esto nos puede parecer poco, nos puede parecer mucho, pero les cuento que en mi provincia, según la página del Poder Judicial, en el año 2019, solamente el año pasado, se iniciaron 358.526 causas. O sea, 358.000 causas, 526, han empezado el año pasado, ¿no? La justicia es tan antigua como nuestro Estado. Imagínense la cantidad de estos viajes que se hacen y que hoy se han simplificado. Les cuento otro caso, ¿sí?, que era esto de hacer una comunicación en el mismo tribunal. ¿Esto qué implica? Este es un caso real, ¿no? Como el anterior, pero es un caso que es hasta gracioso, porque era un caso donde teníamos un divorcio, donde teníamos que preguntarle, ¿no?, al juzgado penal dónde estaba en realidad la fiscalía, dónde vivía una persona que había estado presa. El trámite era tan simple que implicaba pedirle una comunicación a otro tribunal del primer piso al cuarto piso. Eso implicó pre-COVID, ahí me lo está tapando, pero pre-COVID, como le ponemos ahí arriba, 4 viajes. Entonces, 4 viajes. El primero era llevar el escrito pidiendo que me den el oficio. El segundo, si me decían que sí, que era ese el trámite, bueno, entonces llevar el papel, ¿sí?, para que salga como el juez lo decía. El tercer viaje, siempre ida y vuelta, acuérdense, ¿no?, era ir a retirar ese oficio al primer piso y subir hasta el cuarto piso, y a la semana volver a ir al cuarto piso de esta fiscalía, retirar ese oficio y bajarlo al primer piso. Eso era pre-COVID. Todo esto que no se podía sustituir, ¿no? Porque si uno le decía al tribunal, bueno, no lo pueden hacer ustedes, era imposible pensar que ellos lo podían hacer, siempre se había hecho así y había que seguirlo haciendo así. ¿Cómo es post-COVID? Post-COVID es mucho más fácil, porque uno puede cargar vía electrónica el mismo trámite, les estoy contando, carga vía electrónica el escrito y directamente se comunica por teléfono y le pasan la información, porque recordemos que yo les estoy contando de un caso donde tenemos un tribunal en el primer piso del edificio y el otro en el cuarto piso. Entonces, en esta situación, en este trámite, ¿sí?, que es más común de lo que podemos pensar, fíjense que ahí les hice un grafiquito, ¿sí?, donde quiebra el COVID. Antes, ese caso implicó 159,6 kilos de dióxido de carbono, ¿sí? Y hoy ese mismo caso se solucionó con un impacto ambiental de 100 gramos,
que eran 2 emails, bueno, y la llamada de teléfono. Entonces, fíjense, un impacto que no es el que sale en las noticias, yo no encontré noticias que digan cuánto se simplificó en estas cosas, y que obviamente ha generado un gran impacto positivo, ¿no? Esto en términos de justicia. No quiero pasarme mucho de tiempo y ahora rápidamente les quiero contar otros casos que traje, que es en tema de, bueno, educación, ¿sí? En tema de las escuelas, ¿bien? En primer lugar, reconocer la adaptabilidad de nuestras escuelas, ¿sí? Yo, principalmente hablando de las escuelas en la educación pública que tenemos en muchos países de Latinoamérica, y en esto de la escuela primaria, la escuela secundaria. En Argentina, el 19 de marzo entramos en una cuarentena obligatoria. Hasta el 18 era impensado pensar, valga la redundancia, en una cuestión de aulas virtuales o de pensar que iba a haber una forma de educación virtual, ¿no? Y realmente nos hemos adaptado y la escuela se transformó. La escuela de la noche a la mañana tuvo que cambiar y fue otra cuestión. Hubo otras aulas, salieron recursos tecnológicos de donde no imaginamos y aparecieron. Y esa fue para la escuela la adaptación y también para los alumnos, ¿no? Que supieron encontrar como principal cuestión su mejor momento, ¿no? El mejor momento para saber cuándo rinden más. Tal vez no era a la mañana cuando tenían que ir a la escuela, tal vez a la tarde, tal vez a la noche. En esto repito que hablamos de los impactos negativos, de la cantidad de gente que queda afuera de esto, de la cantidad de personas que no tienen conectividad y que sí lo sabemos, porque lo que nos estamos basando es principalmente hablar de las cuestiones positivas. Y dentro de lo positivo que le vemos es la adaptabilidad que han tenido las escuelas, tal vez a la fuerza. En segundo punto, la revalorización, ¿no? La revalorización de los docentes, del trabajo docente. Sabemos, las familias aprendimos a pensar y a darnos cuenta que los docentes son indispensables y que es un trabajo que está subvalorado y que debe ser de alguna forma reconocido, ¿no? Y por otro punto también, el desafío profesional. Para los docentes más jóvenes, yo también doy clases, para los docentes más jóvenes, la tecnología la manejamos mejor, aprendimos a usar plataformas y hacerlo más fácil. Ahora, para los docentes que están a pocos años de jubilarse, de su retiro, o para aquellos docentes de muchos años de antigüedad que no usaban computadora, que el celular les parecía algo ajeno, tal vez, y en realidad fue así, fue un desafío. A la fuerza tuvieron que modernizarse, sí o sí, no les quedó otra. Y me quedan 2 puntitos, no me quiero extender mucho más. El tema del trabajo, ¿sí? Sabemos cómo ha cambiado el tema del trabajo. El home office para todos ha pasado a pensar que el home office pensábamos que era solamente para algunas profesiones, para los ingenieros en sistemas, para los desarrolladores que trabajan de un país a otro. Bueno, llegó para muchísimas más profesiones, ¿bien? Y se extendió y sabemos de los beneficios que eso ha traído. En Argentina se aceleró un proceso y se reconoció ese home office y además logramos que en muy poco tiempo una ley que podrá tener todas sus críticas, pero tiene media sanción, la ley de teletrabajo, y se está debatiendo en el Congreso. De otra forma hubiera seguido muchos años más en el Congreso y no se hubiera hecho el debate de la ley. Bien. Y por último, y voy más rápido para no extenderme, y por último el tema del cobro de impuestos y servicios. Muchísimas instituciones de la noche a la mañana, ¿sí? Colegios, los estados en los diferentes niveles y las empresas de servicios, como ejemplos, se han visto totalmente en una gran disminución de su recaudación. Su recaudación de cuotas, su recaudación de impuestos, se ha visto disminuida drásticamente, ¿no? Ayer leí una noticia que dice que en algunas instituciones a más del 60% se ha reducido su matrícula, su cuota que cobraban y no le pueden pagar a sus docentes, entonces peligran sus puestos de trabajo. Bueno, más allá de todo este ciclo, en lo que me quiero enfocar en este tema es, hay muchísima gente que perdió su empleo y que no puede pagar, pero también hay gente que quiere pagar y no tiene cómo pagar. ¿Y por qué no tiene cómo pagar? Porque esos colegios
por qué esas empresas prestatarias de servicios o por qué esos estados municipales, provinciales o nacionales no tenían las plataformas que se necesitaban para poder cobrar. Y en esto les hablo con conocimiento de causa. No estaban adheridas las personas para poder pagar ese impuesto de forma electrónica. ¿Bien? Y tal vez por todo lo que les conté antes, ¿no? Por esto de no pensar que siempre se hizo así, que la gente no se iba a adherir a un cedulón digital, ¿bien? Que no había que hacer algún beneficio, no había que promoverlo. Entonces, ya para ir terminando, necesitamos justamente del desarrollo de estas plataformas, ¿bien? De pensar de que este acceso que había que hacerlo era una herramienta que era indispensable, ¿sí? Para finalizar, sabemos, les quiero dejar dos mensajes. Primero, creo que nuestros estados, nuestras instituciones y nosotros como sociedad muchas veces nos imponemos burocracias y pensamos que las cosas no se pueden facilitar, ¿sí? Porque nunca nos hemos puesto a pensar cómo cómo simplificarlo, ¿no? Y de la noche a la mañana hemos tenido que cambiar. De la noche a la mañana tuvimos que buscarle una vuelta a esto para poder seguir viviendo. Así que para finalizar les quiero dejar con estos 4 ítems que les conté esta pregunta, ¿no? ¿Es necesario esperar otra pandemia para tener que hacer los cambios que ya sabemos que hay que hacer? Nosotros sabíamos que teníamos que tener los estados más modernos, sabíamos que la escuela tenía que llegar a la virtualidad, sabíamos que el teletrabajo tenía que ser reconocido, sabíamos que la justicia se tenía que modernizar. Bueno, tuvo que venir la pandemia para cambiar esto. Con todo lo que nos queda, espero que no haya que esperar una nueva pandemia para cambiarlo. Nada más y muchas gracias. No sé si hay algunas preguntas para responder. ¿A qué se debe que los medios de comunicación no traten estos temas? Y mirá, yo creo que la verdad es que los medios de comunicación son preguntas más difíciles de responder. Los medios de comunicación sabemos bueno, que por ahí tratan los temas que son más visibles, ¿no? Tratando de ser lo más benévolos con los medios de comunicación, los temas que son más visibles, ¿no? Y los más, podemos decir que más vende en la publicidad. Lo de Venecia en los canales, que también está bueno y fue real, pero esto por ahí son cuestiones que nos pasan a cada uno en la profesión, ¿no? Esto de la justicia nos pasa específicamente a un sector de los abogados y que tal vez no se promocione tanto. Pero pienso que es principalmente esto y que se dedican más a cuestiones que son muy promocionales, ¿no? Venecia es un lugar muy turístico y por eso lo puse yo como ejemplo, es el primer lugar. Si ustedes googlean hoy impactos positivos del coronavirus, les va a salir Venecia en primero o segundo lugar. ¿Crees que es posible que estas medidas se fijen de forma permanente? Ojalá, ojalá. Miren, yo les cuento algo. Yo trabajo, les contaba principalmente como abogado y veo que mucha gente dice que la justicia no está trabajando, que la justicia no está haciendo nada. Yo creo que está trabajando muchísimo y nos está facilitando muchísimo más el trabajo. A nosotros nos facilita porque estos cálculos que les hice de huella de carbono es al tribunal más cerca, pero yo en realidad antes viajaba a toda la provincia y se multiplica mucho más, ¿no? Yo creo que la justicia está trabajando mucho más y yo hablando con esta gente decía, ojalá que esto no cambie, no lo del coronavirus, sino que estos cambios que hizo la justicia para modernizarse, ¿sí? Hayan llegado para quedarse. Nosotros sabemos que por ahí los empleados que son del sector público, y yo trabajo en el sector público, no somos muy solidarios al momento de responder consultas, de ayudar. Y hoy yo levanto el teléfono y del otro lado una secretaria del tribunal me responde la duda que tengo para evitar que yo vaya al tribunal. Pensemos el tiempo y todo lo que se ahorra. Entonces yo creo que eso es sumamente positivo. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. ¿Por qué teníamos que esperar que pase esto si se podría haber hecho antes? ¿Por qué? Ojalá que no cambie. Ojalá que esta nueva normalidad nos sirva para aprender, ¿no? ¿Considerás que el COVID ha traído más cosas malas que buenas? Sí, yo intento ser positivo y la idea mía era contarles las cuestiones positivas. Pero sí, yo creo que en realidad esto es buscarle en lo malo, ¿sí? Algo bueno. Yo no creo que sea como la gran ventaja que nos pasó.
2 millones de cosas se han suspendido, sabemos la cantidad de gente que ha muerto, digamos, no son cuestiones que no... A ver, en la balanza yo creo que es mucho más lo malo, ¿no? O sea, eso no hay duda, eso no hay duda. Pero bueno, mi idea era buscar de alguna forma lo positivo a esto, ¿no? Tratar de salir adelante, como dice este evento, tratar de reactivarnos. Danos 5 ideas necesarias para cambiar el mundo post-COVID. Dinos 5 ideas necesarias para cambiar el mundo post-COVID. Yo creo que lo principal es empezar, no sé si puedo enumerarles 5, yo les conté acá 4 casos específicos que me están sucediendo, pero me parece que lo principal es empezar a simplificar burocracias. No sé de dónde es la persona esta que me está escribiendo, pero en los estados latinoamericanos principalmente somos genios en crear burocracias, ¿sí? Somos unos maestros en crear burocracias. Siempre nos falta el papel, la firma, el sello, viajamos, volvemos, siempre nos faltó algo, ¿sí? Y en esto creo que sí, que necesitamos simplificarlo. Yo trabajo en el estado local, acá en Justiniano Pose, y antes tenían que hacer cola a las personas para, no sé, inscribirse. Y hoy lo pueden hacer vía online, ¿no? Entonces digo, ¿por qué antes no lo pensamos en hacer? Bueno, pensemos en simplificar burocracias. Y en esto también está en confiar en los sistemas, ¿no? que ha traído la tecnología. Esto ha acelerado procesos. Creo que hay que acelerar estos procesos para seguir simplificándole la vida a la gente. ¿Qué México necesita el mundo? Bueno, es medio difícil responder esto porque en realidad yo tampoco estoy en un lugar tan bueno para responderlo. Pero yo estoy en Argentina y tenemos una situación bastante difícil la que estamos atravesando con una economía muy, muy complicada. Yo creo que el que México necesita el mundo es el mismo que qué mundo necesitamos. En esto, en Latinoamérica somos todos bastante parecidos los países, atravesamos contemporáneamente los mismos problemas y tenemos que buscarle esto, ¿no? Lo que hablaba antes, pensar las soluciones que podemos empezar a dar a través de la tecnología, que creo que trae más cosas buenas que malas, y empezar desde cualquier lugar, ¿no? O sea, yo lo veo desde mi profesión, que antes hacía venir gente para que me firmen un papel y hoy puedo simplificarlos de otra forma, puedo llamar, puedo a través de WhatsApp enviarle una captura y evitar que se vengan, que me manden un comprobante. Esas simplificaciones que podemos hacer generan más eficiencia. Y el tiempo también es dinero y es recursos que se ahorran y siempre, y volviendo al tema de esta mesa, son impactos ambientales, ¿sí? Que reducimos. Todos podemos aportar desde ese lugar. Yo estoy convencido, y con esto voy cerrando, que los cambios los tenemos que hacer todos. Esto de que hay que esperar, nosotros los latinoamericanos siempre pensamos que el cambio tiene que venir del Estado, que el cambio tiene que venir de arriba. Bueno, en realidad con esto estoy convencido que siempre necesitamos nuestro pequeño granito para poder aportar y que ese cambio pequeño que vamos haciendo es el que va a generar un gran cambio, ¿no? Así que, bueno, nada más, espero haber respondido. Muchísimas gracias. Y bueno, será hasta la próxima. No dejé mis redes sociales, pero cualquier cosa me buscan con mi nombre y así aparezco. Gracias a todos.